Hola, buenos días mis amigas y amigos de las redes sociales. Este nuevo video voy a estar comentando sobre un libro que es poco conocido entre el común de las personas. Sin embargo, para aquellos que gustan de profundizar en el tema sobre un país en específico, Estados Unidos, pues sí lo deben conocer. Me estoy refiriendo al libro Estado Villano, escrito por William Bloom. Este ya es viejito, está bastante manoseado, pero bueno, lo importante del libro es lo que tiene adentro. ¿Y qué es lo que tiene adentro? Tiene lo que la manipulación mediática de ese sistema que intenta y ha logrado mantener en una ignorancia total sobre la realidad del mundo es la realidad de los Estados Unidos. Está aquí. William Bloom, norteamericano, pero que, para desgracia del sistema, ha, ha descubierto al mundo la realidad de los Estados Unidos, y por ello mismo es un personaje, es un intelectual que muy pocas personas conocen. Mediáticamente silenciado. Hay que ser estudioso sobre los Estados Unidos, hay que ser una polilla en esto de buscar la verdad, contrastando información para encontrarse a este libro o a este autor. Sobre el autor, William Bloom, dice aquí, que dejó el Departamento de Estado en el año 67. Después fue uno de los fundadores y editores del Washington Free Press, el primer periódico clandestino de la capital norteamericana. En el 69 escribió y publicó un trabajo expositivo sobre la CIA, en el que reveló los nombres y direcciones de más de 200 empleados de la agencia. Trabajó como periodista independiente en los Estados Unidos, Europa y América del Sur. Durante su estancia en Chile, le tocó conocer el golpe de Estado contra Allende, porque estuvo entre el 70 y el 73. Escribió sobre el gobierno de Salvador Allende y luego sobre su trágico derrocamiento mediante un golpe de Estado diseñado por la CIA. Tales sucesos despertaron en él un interés aún mayor por lo que su gobierno estaba haciendo en diversas partes del mundo. En el 70, a mediados de la década, Bloom trabajó en Londres con el antiguo oficial de la CIA, Philip Hay, y sus asociados en su proyecto de exponer a la luz pública personal de la CIA y sus fechorías que cometían. Finales de los 80, encontramos a Bloom viviendo en Los Ángeles y desempeñando el oficio de escritor de guiones para filmes. Desafortunadamente, todos sus guiones de películas tenían 2 strikes o estaban ponchados, porque trataban temas que ponen a correr gritando a las personas mayores en Hollywood, ideas y asuntos de fondo, silenciados. Bloom está viviendo de nuevo en Washington, D.C. con una marcada imposibilidad para renovar su aprobación de seguridad ya expirada. En realidad, debido a sus criterios políticos cuestionables, sin duda que no está apto para ser contratado por cualquier agencia del gobierno o compañía privada de tendencia derechista. Es decir, se le sanciona con el silenciamiento, con la censura y así. William Bloom. Este libro fue editado aquí, fue impreso en Cuba en enero del 2005. Así que han pasado unos cuantos años. No he buscado en internet qué ha sido de William Bloom después de tantos años. Pero de lo que estamos hablando aquí es del libro. Un libro que para aquellos ciegos y que adoran la libertad supuestamente que tienen los Estados Unidos de América, será como una pedrada a esas ilusiones que le han introducido, le han inoculado en sus cerebros.
Algunos de ellos podrían entonces lograr por primera vez conocer la realidad. Otros, los apologistas, los que desean seguir siendo ciegos, entonces, bueno, pues dirán que este libro es una reverenda mierda, que es mentira, y seguirán así, ciegos ante la realidad que William Bloom en estado villano, pues nos descubre para todos aquellos que vivimos aquí en este planeta Tierra y que tenemos a los Estados Unidos como el país que más amenaza la paz y la propia existencia de los seres humanos en la Tierra. El índice, ya por el índice lo podemos decir, podemos percatarnos del libro. Notas al lector, prólogo, introducción, después el 11 de septiembre del 2001 y el bombardeo de Afganistán. Primera parte, de nosotros y de ellos, la relación amor y odio de Washington con terroristas y violadores de los derechos humanos. Entonces, el capítulo tiene 10 capítulos, la primera parte. La segunda parte se llama el uso de armas de destrucción masiva por los Estados Unidos, con 6 capítulos. Y la tercera y última parte, un estado malvado contra el mundo, 11 capítulos. En la primera parte, ¿por qué los terroristas se mantienen hostigando a los Estados Unidos? El regalo de los Estados Unidos al mundo, el ex alumno terrorista afgano, asesinatos, extractos de manuales de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos de la CIA, tortura, los indeseables, entrenar nuevos indeseables, criminales de guerra, los de ellos y los nuestros, santuario para terroristas, apoyar a Pol Pot. En la segunda parte, bombardeos, uranio empobrecido, bombas racimo, armas químicas y biológicas en el extranjero, armas químicas y biológicas en su propio territorio, alentar el uso de AQB por otras naciones, armas químicas y biológicas. Y en la tercera parte, que es un estado malvado contra el mundo, dice, una historia concisa de las intervenciones globales de los Estados Unidos desde 1945 hasta el presente que se realizó el libro. Pervertir las elecciones, el caballo de Troya, la Fundación Nacional para la Democracia, bien conocido por los cubanos. Los Estados Unidos contra el mundo en las Naciones Unidas, escuchar secretamente en el planeta, secuestro y saqueo, cómo la CIA envió a prisión a Nelson Mandela por 28 años, la CIA y las drogas, solo diga, ¿por qué no? Ser la única superpotencia mundial significa no tener que decir nunca, lo siento. Los Estados Unidos invaden, bombardean y matan por ella, pero ¿creen los norteamericanos realmente en la libre empresa? Y último capítulo, un día en la vida de un país libre o cómo los Estados Unidos se salen con la suya, página 291, y es al que vamos a llegar. A leerle un pedacito nada más, porque lo que desearía es que busquen la manera de encontrarse este libro, aunque esté viejito, aunque lo encuentren ya bien gastado, o quizás en internet, el que tenga la posibilidad de comprarlo o esté de manera gratuita y se pueda descargar. Dice, un día en la vida de un país libre. Bueno, dice, la pregunta nos resulta irresistible. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo los Estados Unidos orquestan el funcionamiento de economía, subvierten democracias, derrocan a naciones soberanas, las torturan, las quimifican, las biologizan, las irradian? Todas esas cosas nada agradables detalladas en este libro, con frecuencia exponiéndose a plenitud ante los medios de difusión internacionales, con las más famosas contradicciones entre lo dicho y lo hecho, sin ser implacablemente condenados por las masas del mundo, por todo aquel con conciencia social, sin que se les rehuya como a un leproso, sin que los líderes norteamericanos sean llevados ante los tribunales internacionales acusados de crímenes contra la humanidad. Y me detengo aquí. Este es el último capítulo. Es como decirle el resumen de todo lo demás y aportando ideas y conocimientos nuevos. Ya ven. Y podemos, este libro es actual, aunque se haya escrito ya hace ya más de una década atrás.
es actual y lo podemos poner ahora de manifiesto como Estados Unidos, haciendo todas estas barbaridades en el mundo, sin embargo, sigue siendo el pilar para muchos de la democracia, las libertades civiles, la lucha por los derechos humanos. Es el villano, como tal dice el título del libro, el Estado villano, que para muchos es todo lo contrario. Sin embargo, podemos poner el ejemplo 2021, 2022, Rusia comienza las acciones militares dentro de Ucrania. ¿Y qué le ha ocurrido a Rusia? No es el momento para decir por qué lo hizo. Los que tienen el cerebro conectado a la realidad saben por qué tuvo que hacerlo. Pues, ¿pero qué le ha pasado a Rusia? Condenada, sancionada por todo Occidente, toda la prensa en contra de ella. Entonces, Rusia ha hecho para esa parte de la humanidad, ha hecho una invasión, está invadiendo un pueblo, pero eso que ha hecho Rusia, fuéramos a verlo así, ¿cuántas veces lo ha hecho Estados Unidos? No hace 50, 60 años atrás. Lo hizo en Irak, lo hizo en Libia, lo hizo en Afganistán, en Yugoslavia. A veces él solo, a veces él liderando una coalición, o a veces él como miembro de la OTAN. Y sin embargo, ningún presidente de los Estados Unidos, ningún ministro de defensa de los Estados Unidos, ningún jerarca de estos, ningún general, ningún soldado de los Estados Unidos ha sido llevado a prisión, a juicio, por los crímenes y por el genocidio que a lo largo de todas estas décadas el imperialismo norteamericano ha hecho contra los demás pueblos del planeta. En todo caso ha sido al revés. Un periodista descubre al mundo todo este horror realizado por los norteamericanos y está pudriéndose en la cárcel como castigo y muy probablemente sea extraditado hacia los Estados Unidos. Estoy hablando de Julian Assange. Entonces, bueno, aquí es lo que dice él. No es un misterio el silencio y la connivencia y hasta la adoración de otros gobiernos y sus líderes. Solo cuesta comprar a algunos hombres con esbeltos aviones de combates a reacción o toneladas de trigo, cancelar deudas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Ellos han sido intimidados, amenazados, extorsionados, sobornados, su ego estimulado, su nacionalismo tratado con condescendencia, y se les ofrece la membresía en los exclusivos clubes privados de la OTAN, la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea. Solo extravagantes ocasionales del tipo Fidel Castro no se avergüenzan de ser rechazados por la respetable alta sociedad internacional, y yo agrego, y decir las verdades, aunque moleste. Por eso Fidel era Fidel. Igual continúa. Pero ¿qué es lo que impide a la vasta mayoría de la humanidad, incluyendo a las incontables víctimas, levantarse en protesta y arrojar hacia afuera su gran desdén y escepticismo, si no balas? Podemos llegar ahora a la actualidad, lo que ocurre en Ucrania o lo que está ocurriendo en Palestina. Levantarse en protesta y arrojar hacia afuera su gran desdén y escepticismo, si no balas. Es lo que está ocurriendo, es lo que el cambio de época de un mundo unipolar que hasta hace muy poco parecía inconmovible, indestructible, y que sin embargo el puntillazo final se lo está dando Rusia contra la OTAN en la guerra que está llevando a cabo en Ucrania. Y esto que ocurre en Palestina bien podría ser parte de esa corriente, de ese cambio hacia un mundo multipolar, donde el hegemonismo de Occidente, mantenido por unos 5 siglos, pues
está desapareciendo. Continúo. Estar enamorado de los Estados Unidos, una antigua colonia que hizo válida la promesa de una nueva vida en su maravilloso nuevo mundo, es algo que se retrotrae bastante hacia los albores del siglo XIX y que alcanzó nuevas cumbres con la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial y después, más alta aún, con la sapiencia técnica de la ciencia ficción norteamericana, epitomada con el paseo en la Luna. La propaganda soviética de la Guerra Fría escasamente hizo mella en ello. Tampoco las verdades de la Guerra Fría, ni ninguna verdad. Durante décadas, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los visitantes occidentales a la Unión Soviética y Europa Oriental traían de regreso regularmente cuentos de sus contrapartes profesionales, así como del hombre común de la calle. Esos ciudadanos se negaban a creer que en los Estados Unidos había gente sin techo o que no había un seguro nacional de salud. Ellos estaban convencidos de que eso era simplemente propaganda comunista. Creían que en los Estados Unidos y en Gran Bretaña las decisiones del gobierno nunca se adoptaban secretamente y que si un político decía una sola mentira sería separado de su cargo, citando a Nixon como ejemplo. Algunas veces conseguimos ejemplares del Daily Mail, periódico tabloide londinense. Es bueno leer noticias imparciales del mundo. Luego de terminar la Guerra Fría, el jefe del Estado Mayor General soviético le dijo al jefe de los Estados Mayores Conjuntos estadounidenses lo impresionado que estaba de que los alistados en las Fuerzas Armadas norteamericanas no tenían miedo de expresar sus opiniones y no eran intimidados por sus oficiales. La manipulación mediática, cultural, había hecho tanto estrago que hasta personas que debían, por su posición, por su conocimiento, saber la realidad, estaban también engañados. Dice, a lo largo de los años, un número de líderes del tercer mundo, bajo inminente amenaza militar y o política de los Estados Unidos, apelaron a los funcionarios de Washington e incluso ante el presidente en persona con la aparente creencia esperanzadora de que todo era un mal entendido, de que los Estados Unidos no estaban realmente intentando aplastarlos a ellos y a sus movimientos en pro de un cambio social. Entre ellos, el ministro de Relaciones de Guatemala en el año 54, Chedi Yagan de la Guayana Británica en el 61 y Maurice Bishop de Granada en el 83. Todos ellos apelaron, todos fueron aplastados. La ingenuidad se paga caro. Por eso Fidel Castro, por eso José Martí, que sabían bien en la práctica de la realidad de los Estados Unidos, pues nunca les pasó eso. Ni Martí, lo que la desgracia fue que cayó en combate y después vino todo lo demás y lo que Martí había dicho de que Estados Unidos se cogería Cuba y después América pasó. Pero bueno, después llegó Fidel, se acabó la diversión y mandó a parar. Y por ello no ocurrió. Si hubiese sido nuestro comandante en jefe ingenuo como los demás, esta revolución hubiese sido aplastada hacía ya mucho tiempo. Y por eso es que también es esa campaña mediática todo el tiempo, contra Cuba desde que triunfó la revolución. Las justificaciones cambian, la manera en que nos atacan, el ángulo cambia, pero siempre el objetivo será el mismo: destruir una revolución, destruir una nación, esclavizarla otra vez como la tenían, porque ellos no pueden permitirse que un ejemplo como el nuestro, donde la libertad, la soberanía, la independencia va unida al conocimiento real de las causas del mundo, y por ello un país donde la sociedad conozca bien estos desmanes del imperialismo es una sociedad que hay que barrerla, hay que destruirla, porque es el germen de la destrucción de ese imperialismo que tanto daño ha hecho. Somos pequeños, somos chiquitos,
pero realmente somos una espina y somos un peligro potencial en lo simbólico. Y bueno, de ahí viene todo el bloqueo. Continuamos leyendo. Dice: en fecha tan reciente como el año 94, tenemos el caso del líder de los zapatistas de México, el subcomandante Marcos. Él dijo: esperamos que los Estados Unidos apoyen a los rebeldes zapatistas en México una vez que las agencias de inteligencia norteamericanas estén convencidas de que el movimiento no está influenciado por los cubanos o por los rusos. En definitiva, ellos van a llegar a la conclusión de que este es un problema mexicano con causas verdaderas y justas. Ingenuidad total. No sé si después su comandante Marcos habrá llegado a la conclusión que estaba equivocado. El problema no es de socialismo, comunismo, no es de Fidel Castro o de Raúl o de Chávez o de Allende. No, ese no es el problema. Es de hegemonía y de imposición y de saqueo. Con todo el debido respeto a la considerable valentía del señor Marcos, uno debe cuestionarse seriamente su grado de contacto con la historia, la realidad y los gringos. Bueno, más adelante dice: cuando las bombas norteamericanas cayeron sobre Serbia en la primavera de 1999, muchos serbios expresaron su sorpresa y conmoción de que la querida América, la admirada América, pudiera hacer una cosa así. El Washington Post entrevistó a una familia en Belgrado. Ellos se consideraban pro-norteamericanos, dijo el periódico. Es muy difícil para nosotros odiar a los Estados Unidos, declaró el esposo. Siempre hemos aspirado al modo de vida norteamericano, no al modo de vida ruso. El Post agregaba: el hecho de que Estados Unidos está bombardeando su país los aturde y desconcierta. Un poeta serbio de Pristina, la capital de Kosovo, llamado Aleksandar Simović, estaba profundamente contrariado por el bombardeo norteamericano que estaba devastando la ciudad y su vida. Sin embargo, se nos dijo que él ama a Bob Dylan, al jazz y a los poetas líricos. En los momentos en que todavía se permite soñar, sueña con que está viviendo en otro país como los Estados Unidos. En Rusia, la mayoría de las personas se opusieron enérgicamente al bombardeo y estaban choqueados porque los Estados Unidos eran el principal responsable. Los medios de difusión masiva norteamericanos nos informaron repetidamente que el nivel de resentimiento antinorteamericano en Rusia era el mayor que se hubiera recordado. Era como si los rusos estuvieran descubriendo por primera vez que los Estados Unidos tenían también un lado violento. Esa inocencia, debe decirse, es virtualmente una forma de locura. Bueno, los rusos aprendieron que la realidad es el horror de un imperialismo saqueador y conquistador y asesino, dice. Cuando la embajada china en Belgrado fue destruida por los misiles norteamericanos, la reacción entre los chinos era de incredulidad al marchar en protesta. Un estudiante graduado de la Universidad de Beijing dijo que su primer pensamiento fue que los norteamericanos no podían haber hecho eso. Debe inculparse a un terrorista. Me sentí muy triste. Yo había visto muchas películas norteamericanas y otras cosas. Creo que los Estados Unidos tienen tantas cosas que son tan humanas y tan justas. Ustedes eran el ideal para muchos de nosotros, agregó un funcionario chino de nivel superior, y ahora sus bombas estúpidas han matado a nuestra gente. Era la estupidez inoculada y la manipulación y la subversión cultural, la penetración cultural de los Estados Unidos, el que ha provocado que las personas hayan creído hasta hace muy poco que los Estados Unidos era un jardín, un paraíso y un defensor real de los derechos humanos y la democracia y bla 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 bla. Esa ingenuidad, ese amorío con la mística de América, aunque en cierto modo es verdaderamente emocionante en este viejo y cansado mundo, no tiene una concepción inmaculada. Los Estados Unidos, el inventor y perfeccionador de la publicidad moderna y de las relaciones públicas, el principal productor y distribuidor mundial de películas, programas de televisión, libros, revistas y música, con las bibliotecas del Servicio de Información de los Estados Unidos en más de 100 países, y La Voz de América Radio, con más de 90 millones de radioescuchas, y podríamos agregar el Internet. Ellos dominan las comunicaciones también allí. Los Estados Unidos, continúa, la única superpotencia mundial de la información, ha inundado los medios de difusión masiva y los corazones y las mentes de las grandes
multitudes de la tierra con su mística, extrayéndole a esto todo su valor durante generaciones. El historiador Christopher Simpson, en su estudio Ciencia de la Coerción, señalaba: las agencias militares de inteligencia y de propaganda, como el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia, ayudaron a financiar sustancialmente todas las investigaciones de la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, en técnica de persuasión, medición de opiniones, interrogatorio, movilización militar y política, propagación de ideología y otras cuestiones relacionadas. Por favor, yo me río, no porque esto lo sepa ahora, lo he sabido desde hace mucho tiempo. Yo me río cuando a algún revolucionario que defiende la verdad de Cuba, desde su punto de vista, llega un socotroco de esto, manipulado y, ¿cómo se llama?, postrado a la libertad americana y a su modo de vida. Uno de los ataques que muchas veces dicen es adoctrinado. Yo me río, porque realmente doctrinas tienen todos los estados. Y los Estados Unidos ha adoctrinado a las personas, incluso a las propias víctimas, de tal forma, las víctimas de su hegemonía, ha adoctrinado a las propias víctimas de tal forma que esas víctimas apoyan y defienden a su victimario, en esencia a los Estados Unidos. Entonces, esos apologistas ignorantes que hablan de que los cubanos que somos adoctrinados, no se dan cuenta que los adoctrinados también son ellos. ¿En qué? Adoctrinados ¿en qué? Y por los americanos. Dice: poco se deja al azar en la venta de los Estados Unidos. La administración Clinton anunció en el año 99 que estaba formando un nuevo grupo de información pública internacional para influir sobre las audiencias extranjeras, en pro del apoyo a la política exterior norteamericana y para contraatacar la propaganda de los enemigos de los Estados Unidos. Ninguna libertad. La carta de IPI dice que se pretende el control de la información militar internacional para influenciar las emociones, motivos, razonamiento, objetivo y, en definitiva, el comportamiento de gobiernos, organizaciones, grupos, individuos extranjeros. Es un país libre. Este pensamiento viene con la leche materna. Es un país libre. ¿Cuántas veces una persona que está creciendo en los Estados Unidos tiene que oír esas palabras antes de que se instalen confortable y profundamente en el lóbulo cerebral de la verdad recibida? Es un país libre. ¿Cuántos en el mundo han hecho de este adagio un elemento básico de sus amoríos con los Estados Unidos? Es un país libre. En la mente de muchos norteamericanos y extranjeros, conscientemente o no, esto da a los Estados Unidos el derecho moral a hacer lo que hace dentro del país y en el resto del mundo. Es un país libre. Lo siguiente se ofrece como una corrección. No lo voy a leer, pero el autor William Bloom, pues, en varias páginas demuestra que ese país libre, entre comillas, bueno, para nada es libre, ni tan siquiera dentro de los Estados Unidos. Hasta aquí, casi 30 minutos de este libro, Estado Villano, William Bloom, y en especial este, prologado por Ignacio Ramonet, otro de los grandes intelectuales que nos descubren las realidades de un mundo que está silenciado, invisibilizado por las grandes multinacionales de la desinformación, que tienen su centro precisamente en los Estados Unidos y en Europa. Chao, hasta otro nuevo video.